A veces el portero suena por la noche, sin razón. Al otro lado, solo silencio o una respiración. Podrías pensar que es una falla del sistema o una broma pesada, y solo te queda esperar que la puerta no se abra. Esta es la historia de un sonido nocturno que nunca debió existir. Lucía subió apresurada al cuarto piso, metió la llave en la cerradura y al cruzar el umbral de su departamento, se quitó los tacones de aguja con un gesto de fastidio. Se dejó caer en un taburete de la cocina y exhaló con cansancio. «¡Qué noche, por Dios!», murmuró. No habían sido clientes, sino verdaderos cavernícolas. Las propinas daban pena, pero las miradas lascivas y los comentarios pegajosos sobraban. Lucía odiaba trabajar los sábados en el restaurante del centro. Estaba siempre lleno de hombres borrachos, esos don Juanes barrigones que olían a whisky barato y se creían irresistibles. Estaba harta de ser mesera. Después de meses viviendo en pensiones pestilentes, finalmente había conseguido alquilar un departamento decente. Una unidad amueblada de una sola habitación, en una zona tranquila, por un precio sospechosamente bajo. Al principio pensó que había tenido suerte. Solo más tarde empezó a notar detalles raros. La dueña del lugar, una mujer mayor, le había dicho que no le importaba el dinero, que solo quería que alguien cuidara el lugar y lo mantuviera limpio. Los vecinos al principio parecían amables, pero bastaba con que se enteraran de qué unidad ocupaba Lucía para que sus rostros se ensombrecieran y cortaran la conversación de golpe. Algunos incluso dejaron de saludarla. Era inquietante, sí, pero ya había pagado el mes y apenas llevaba 3 días viviendo ahí. No tenía dinero para mudarse otra vez. Y la verdad, no pasaba nada raro, todo tranquilo, salvo por la actitud de los vecinos. Lucía se incorporó y estaba por ir a la cocina cuando el intercomunicador sonó de repente, rompiendo el silencio de la noche. Sobresaltada, se quedó congelada. ¿Será otro borracho siguiéndome?, susurró. Le había pasado antes, pero en su antigua casa. Tomó el auricular del interfono y preguntó, con voz firme: «¿Quién es?». Nadie respondió. Silencio total. Frunció el ceño, colgó el auricular y fue a encender la tetera. Quería tomar un té de manzanilla antes de dormir, pero no habían pasado ni 3 minutos cuando el timbre volvió a sonar. Lucía levantó de nuevo el auricular. Otra vez, silencio. Ya molesta, lanzó una serie de insultos dirigidos a quienquiera que estuviera abajo, amenazando con llamar a la policía si volvía a tocar. Colgó el auricular, pero no en su lugar. Lo dejó colgando hacia abajo para que no pudieran volver a marcar directamente. El problema era que su ventana daba hacia el patio trasero, así que no podía ver quién estaba en la entrada principal. Murmurando maldiciones, se bebió su té caliente y poco después cayó dormida. A la mañana siguiente, Lucía ya se había olvidado del incidente de la noche anterior. Salió a trabajar temprano y no volvió hasta pasadas las 11, exhausta. Fue al interfono para colgar correctamente el auricular que seguía colgando desde la noche anterior. Entró a su habitación, comenzó a quitarse el uniforme y en ese momento un pitido agudo inundó el apartamento. El intercomunicador volvió a sonar, pero esta vez el sonido fue mucho más desagradable. Lucía se acercó rápidamente, tomó el auricular y preguntó con tono seco: «¿Quién es?». Silencio. Pero unos segundos después, algo se escuchó. Una respiración pesada, muy pesada, casi asmática, ronca, como si al otro lado hubiera alguien enfermo. O peor. Lucía sintió escalofríos recorrerle la espalda. Aún así, intentando parecer valiente,
respondió con rabia. «Escúchame bien, imbécil. No pienso abrir, y si vuelves a molestar, llamo a la policía». Colgó de nuevo, sin poner el auricular en su sitio. Dejó que colgara. Así no podrían llamar de nuevo. Al menos eso creía. Temblando de rabia y un poco de miedo, volvió a su habitación. Empezó a cambiarse, pero el susto seguía allí, muy dentro. Ese tipo de acoso le traía recuerdos desagradables. Ya había sido perseguida una vez, y solo la había salvado una denuncia formal. Trató de tranquilizarse, preparó un café y se hizo unos sándwiches. Se envolvió en su bata y se sentó a cenar con calma, hasta que volvió a sonar el interfono, esta vez aún más agudo. Lucía lanzó una maldición, se levantó de golpe y descolgó el auricular sin pensarlo. «Mira, no sé qué quieres, pero no te voy a abrir. Y si vuelves a llamar, de verdad voy a llamar a la policía». Silencio. Y entonces una voz ronca y apagada dijo algo que la congeló. «Abre la puerta. Necesito volver a casa». Lucía quedó paralizada. Sus piernas temblaban, su espalda se tensó como una tabla. Y entonces se dio cuenta de algo. El auricular seguía descolgado. No podía sonar el interfono si el auricular estaba abajo. Presionó con fuerza el botón negro y cortó la llamada. Fue directo a la cocina y se sentó, respirando con dificultad. No tenía hambre. El miedo la dominaba. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Era alguna nueva tecnología de intercomunicadores que no conocía? Se obligó a creer eso. Terminó su té y se metió a la cama. Durmió mal. A pesar de la manzanilla, las sombras parecían moverse por la habitación. Por suerte, no tenía que trabajar al día siguiente. Contra todo pronóstico, Lucía despertó temprano y, para su sorpresa, descansada. Desayunó algo ligero. Se quedó viendo videos en YouTube por un rato y luego se preparó para ir al supermercado. Bajando las escaleras entre el primer y segundo piso, se cruzó con una vecina. La saludó con cortesía, pero la mujer, de gesto serio y palabras escasas, apresuró el paso. Lucía no lo dejó pasar. «Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta?». La mujer se detuvo con reticencia. «¿Aquí no se han reportado actos de vandalismo o bromistas nocturnos?». «Es que, mire, llevo 2 noches recibiendo llamadas extrañas por el interfono. Al principio solo respiraban, pero anoche incluso alguien me pidió que le abriera». Apenas escuchó eso, la vecina empalideció, retrocedió un paso, tropezó con un peldaño y casi cae. Pero se recompuso en un segundo. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó apresuradamente. Lucía, sorprendida por esa reacción, fue tras ella. «Por favor, sé que usted sabe algo. Mire, trabajo todo el día como mesera. Llego cansada y lo último que quiero es que me estén molestando por las noches. Si sabe quién puede estar haciendo esto, dígamelo». Y lo más raro es que anoche el interfono sonó, aunque el auricular estaba descolgado. ¿Eso es normal? ¿Es algún sistema nuevo? La mujer se detuvo en seco. Respiró hondo. Miró a ambos lados con desconfianza. Y entonces, en voz muy baja, murmuró: «Va al súper, ¿verdad?». «Sí», asintió Lucía. «Entonces escúcheme, señorita. Cuando regrese, suba a mi apartamento, número 67. Tomaremos té y le contaré algo. Pero no diga nada a nadie». Y sin más, se dio media vuelta y se fue. Lucía se quedó paralizada unos segundos en el descansillo. Después, sin decir nada, continuó bajando las escaleras. Media hora más tarde, Lucía estaba sentada en la cocina del apartamento 67, sosteniendo con ambas manos una taza de té de hierbas mientras escuchaba atentamente a la vecina. No se atrevía a interrumpir. «Mire, jovencita», empezó la señora con voz pausada,
Ese apartamento que usted alquila, el 71, tenía otro dueño antes, uno de verdad. La mujer que se lo arrendó dice ser la propietaria, pero es solo su hija. Lucía asintió en silencio. El señor que vivía allí se llamaba don Esteban. Era callado, reservado. No se metía con nadie. Jamás lo vimos borracho, ni levantarle la voz a alguien. Era educado, limpio, muy correcto, pero no socializaba. Entraba, cerraba la puerta y silencio absoluto. Ni visitas recibía. De hecho, vimos a la hija solo cuando vino a recoger sus cosas después de que él muriera. La mujer hizo una pausa. Luego se acercó más, bajando la voz. Parece que las paredes tuvieran oídos, ¿verdad? Bueno, escuche bien esto. Lucía se inclinó hacia adelante. Una noche, don Esteban regresaba del trabajo. Ya era tarde. Estaba frío. Pero él no caminaba como siempre. Iba tambaleándose, como si estuviera borracho. Se detenía, se sujetaba de los árboles, respiraba hondo. Incluso vomitó. Todos asumimos que estaba ebrio. Intentaba hablar, pero solo murmuraba. Movía las manos sin sentido. La gente se alejaba de él. Pensaban que era un viejo borracho. La señora bajó aún más la voz. Buscó las llaves, no las halló. Empezó a marcar todos los números en el interfono, pidiendo que alguien le abriera. Pero nadie lo entendía. Solo respiraba con dificultad, balbuceaba. Muchos lo ignoraron, colgaron, se fueron a dormir. Lucía tragó saliva. A la mañana siguiente lo encontraron muerto frente al portón del edificio. Le había dado un derrame cerebral. Por eso se tambaleaba, por eso respiraba así. No podía hablar, ni pedir ayuda. Y como hacía frío esa noche, tal vez fue el derrame, o quizás murió congelado. La mujer suspiró hondo antes de continuar. Un mes después, la hija puso el apartamento en renta. Pero justo al cumplirse un año, el día del aniversario de su muerte, don Esteban regresó. Lucía la miró sin parpadear. Al principio solo se veía su silueta. Flaca, encorvada, como si estuviera esperándonos frente al edificio. Pero después empezó a llamar de nuevo por el interfono, con su voz áspera, con esa respiración, pidiendo entrar. Todos sabíamos quién era, y colgábamos. Nadie decía nada. Pero en el 71 ya vivía otra gente, una pareja joven. La señora hizo otra pausa. Luego, una noche el esposo bajó a gritos a enfrentar al bromista, y no volvió a subir. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto, estrangulado. La esposa, que venía de un turno nocturno, fue quien encontró el cuerpo. Gritaba como loca. Se puso tan mal que terminó internada unos días. Lucía se quedó helada. ¿Cómo sabe todo eso? ¿Que él bajó? ¿Que gritó? ¿Cómo lo sabe? La mujer bajó la mirada hacia la ventana. Porque lo escuchamos todo, no solo yo, muchos. Los gritos, las maldiciones y luego ese grito de terror antes del silencio. Y sí, mis ventanas dan directo a la entrada del edificio. Lo vi todo. Nadie lo ayudó. Nadie se atrevió. Lucía se levantó de golpe, indignada. Entonces todos sabían. Sabían que ese hombre muerto todavía intenta volver, y nadie dijo nada. ¿Y si yo hubiera abierto la puerta? Gracias por la visita, niña. Ahora, vete, la interrumpió bruscamente la señora, con la cara enrojecida por la rabia. Ustedes todos, lárgate de mi casa, gritó, apuntando con el dedo tembloroso hacia la puerta. Lucía salió corriendo, con el corazón latiéndole en la garganta. Ahora que sabía la historia de ese apartamento, tomó una decisión. Nunca más se acercaría al interfono. A pesar de lo que temía, esa noche pasó tranquila. Pero la siguiente trajo de vuelta el terror
con una fuerza aún mayor. Lucía estaba preparándose para dormir cuando el interfono sonó. Un pitido largo, agudo, casi burlón. Miró el aparato. El auricular no estaba en su lugar. El corazón le dio un vuelco. Un segundo pitido y el sudor frío le empapó la frente. Temblando, se sentó en la cama abrazando la manta. El interfono sonó por tercera vez y luego silencio. Solo por un segundo. Entonces se oyó una tos seca, fuerte, demasiado fuerte. El pequeño altavoz, de algún modo, amplificó el sonido más de lo que debería. Lucía contuvo el aliento. Luego vino la respiración, densa, rota, como la de alguien agonizante, y después una voz quebrada, envejecida, rasposa pronunció: «Ábreme, esta es mi casa». Un escalofrío le recorrió la espalda. Las lágrimas brotaron solas, nenum número de tristeza, de puro y paralizante terror. Su mente empezó a proyectar imágenes horribles. El hombre que murió hace años estaba allí, fuera del edificio, llamando al interfono, tratando de entrar. ¿Y si alguien abría por accidente? ¿Y si lograba entrar al edificio? Se lanzaría luego contra su puerta. ¿Y si la puerta no resistía? Lucía miró hacia su débil entrada de lámina fina, esa que algunos llamaban de lata china. Sería suficiente para contener a un muerto decidido. No se atrevió ni a recostarse. Se quedó sentada en la cama hasta que los primeros rayos del sol asomaron por la ventana. No durmió, no comió, no pensó, solo esperó a que terminara. Al amanecer, Lucía estaba al borde del colapso. No había dormido ni un segundo. En el restaurante llegó tarde, cansada, distraída. Los pedidos se le olvidaban, la bandeja casi se le cayó 2 veces. No era ella misma, y todos lo notaron. ¿Estás bien?, le preguntó una compañera. Lucía solo asintió con la cabeza. ¿Cómo podía contarles que un muerto le hablaba por el interfono por las noches? ¿Cómo decirles que esa voz rasposa y esas palabras venían de alguien que, según la vecina, llevaba años enterrado? Si contaba eso, la mandarían directa al hospital psiquiátrico. Y si no abría, no pasaba nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Solo tenía que resistir. Aguantar un par de meses, juntar dinero y mudarse. Tal vez dormir con auriculares o con ruido blanco en el celular. Pero había algo peor. Esa noche trabajaría hasta tarde. Un banquete de boda. Hasta pasada la medianoche. Y eso significaba solo una cosa. Tendría que volver al edificio cuando ya no hubiera nadie más en la calle. Pasada la medianoche, Lucía bajó del taxi. La calle estaba vacía. Ni un coche, ni un alma. Cuanto más se acercaba al edificio, más fuerte sentía el corazón. Palpitaciones secas, como martillazos en el pecho. Miró hacia los lados. Nadie. Metió la mano en el bolso, buscando las llaves. ¿Por qué no las sacó antes? Maldita sea. Justo cuando las encontró, algo sopló detrás de ella. Un suspiro. No. Una respiración áspera, grave, como si alguien tuviera agua en los pulmones. Lucía se dio la vuelta. Y el mundo se detuvo. A 3 metros, junto a las plantas del portal, había un hombre encorvado, demacrado, con la piel ceniza, los labios morados y los ojos hundidos, como pozos vacíos. Tenía la cabeza ladeada, temblaba, tosía, se tambaleaba, y de pronto gruñó: «Esta es mi casa, solo mía», y se lanzó hacia ella con los brazos estirados. Lucía gritó. Saltó a un lado. El muerto se estampó contra la puerta y cayó al suelo. Pero no se detuvo. Desde el suelo empezó a incorporarse con un lamento espeluznante. Su aliento olía a tierra húmeda y moho viejo. Lucía, desesperada, buscó las llaves. Estaban ahí. Las metió en la cerradura con manos temblorosas. ¡Clic! La puerta cedió. Cuando intentó entrar,
sintió unas manos frías como el hielo agarrarla por el cuello. La estaba estrangulando. Ahora o nunca, pensó. Le dio una patada en el pecho. El muerto soltó un rugido. Ella se zafó, entró al portal y cerró la puerta de un portazo. ¡Bam! La criatura golpeó el metal con fuerza. «¡Ábreme! ¡Es mi casa!», chillaba con una voz rota, llena de rabia. Lucía subió corriendo las escaleras. Las piernas casi no le respondían. Al llegar al piso, fue directa al baño. Frente al espejo, vio las marcas rojas en su cuello, como quemaduras heladas, y fue entonces cuando su mente colapsó. Se dejó caer al suelo, rota, derrumbada, y lloró. Mientras tanto, desde el interfono, la voz del muerto seguía sonando. Hasta el amanecer. Apenas amaneció, Lucía metió lo poco que tenía en 2 bolsas, dejó las llaves en el buzón y se fue. Ni una palabra a la dueña, solo un mensaje por WhatsApp. «Las llaves están en el buzón. No volveré». Cuando ella intentó llamarla, Lucía nunca contestó. Y al final bloqueó el número. Se mudó con unos amigos. Durante semanas, cada vez que sonaba el portero automático, entraba en pánico. Le daban sudores fríos. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Una noche, mientras preparaba la cena con sus amigas, alguien llamó al interfono. Lucía soltó los platos del susto. Las manos le temblaban. «¿Estás bien?», le preguntaron. Pero ella no respondió. Solo murmuró: «No contestes, por favor, no contestes». Después de unos días, empezó a notar canas en su cabello. A sus 26 años, tardó casi mes y medio en encontrar un nuevo apartamento. Un estudio pequeño, modesto, pero suyo. Y lo primero que hizo al entrar fue esto: desconectó el interfono. Ya no quería escuchar voces, ni susurros, ni respiraciones. Porque sabía que si alguna vez volvía a sonar, podría ser él.